El pueblo ya estaba cerca. Polinia aumentó su velocidad, agradeciendo mentalmente a Dios por un camino decente, casi vacío y la ausencia de la policía. Al menos de alguna manera, tuvo suerte hoy. No hagas el bien, no habrá mal, repetía a menudo su compañera de escuela. Polinia siempre se reía de esta sabiduría mundana, considerándola una excusa para la pereza y la codicia. Pero ahora, hoy, tenía que asegurarse de que la sabiduría popular no mienta. Al menos en algunos casos, se justifica en un 1000%. Organizó una velada romántica para su esposo por 100ª vez. Durante esta noche loca, Polinia lamentó que la naturaleza, habiéndola dotado generosamente de belleza e inteligencia, se olvidó por completo de agregar al menos una pizca de intuición femenina ordinaria a todo esto. Si fuera posible sentir algo por adelantado, de alguna manera adivinar o sospechar algo. Después de todo, sus amigas le aseguraron a Polinia, en la víspera de la boda, que si de repente su Valerka se fuera de juerga, lo sentiría de inmediato. Tendría un sueño alarmante y desagradable, o de repente pensaría que él tenía a otra persona, o de repente querría meter la nariz en sus mensajes privados. Incluso si ella nunca había hecho esto antes, nadie le dijo lo que sucede, por lo que no sospechas en un sueño o en un espíritu. Que vas a complacer a tu ser amado y de repente te enteras de todo de golpe, y este conocimiento no deja lugar a interpretaciones. Verdad intransigente e inequívoca, cabra, murmuró y golpeó el volante con el puño. Sinvergüenza, bastardo, sinvergüenza, se imaginó el rostro de su esposo, quien ahora probablemente esté calmado y apretando a su amante en sus brazos. Tal vez incluso estén bromeando alegremente con una esposa estúpida que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo debajo de sus narices. Y, de hecho, Polinia nunca se consideró una persona envidiosa. Se regocijó sinceramente por el éxito de los demás. Nunca calumnió a chicas más interesantes que ella misma. Incluso la riqueza que de repente cayó como del cielo sobre un compañero de casa fue tranquilamente afortunada para alguien. Y esta maravillosa suerte ajena siempre inspira esperanza de que suerte tendrás algún día, y volcarás en tu calle un camión volcador cargado hasta arriba con diamantes o príncipe azul llamarán a tu puerta para decirte que solo contigo soñó toda la noche. Sí, Polinia no tenía envidia, pero cuando la vieja vida se derrumba y amenaza con enterrarte bajo los escombros, pasa a experimentar constantes sentimientos de envidia. Entre ellos, pero maldita sea, ahora Polinia no envidiaba para nada a los que tenían una vida mejor que la suya, sino todo lo contrario, ahora envidiaba a los que la tenían peor. Tenía varios conocidos que sobrevivieron a un divorcio, y todos repetían lo mismo, mucho antes del final de su matrimonio, tenían extraños presentimientos de problemas, por lo que probablemente los mineros experimentados sientan el colapso que se avecina. Al principio, este chisporroteo insignificante, casi inaudible del mineral de la montaña, un principiante no prestaría atención. Ella rompe el escudo, pero de alguna manera es alarmante de una manera diferente. Entonces, los conocidos de Polinia también sienten algo, o incluso si no hubiera conjeturas y razones para pensar, la segunda mitad adicional tampoco dio, y solo con ella todo resultó diferente. Entre la felicidad absoluta y serena, es hasta divertido, pero tal vez saberlo de antemano no dolería tanto porque ni en su alma nada se movía ni lo más esponjoso en un sueño. Le falta atención de su esposa, en rigor, se equivocó, Polinia tenía una defensa de tesis en la nariz. Sí, y el trabajo le tomó mucho tiempo, pero aún así no quería ofender a su esposo. Hoy todo estará bien, mesa una botella de tu vino Valerkas favorito, vuelve a casa lo antes posible. Te vas a llevar una sorpresa, le escribió un mensaje a su esposo y después de pensar agregó otra carita feliz. Beso un vestido abierto comprado hace 6 meses pero que nunca había sido usado todavía, claramente esperado para esta misma noche. Polinia se miró en el espejo y sonrió bastante. De todos modos, hasta ahora, ella es muy buena. El color durazno del vestido enfatizaba la piel bronceada de la chica y el escote era lo suficientemente seductor como para no volverse vulgar. No se dieron detalles específicos, pero todo parecía estar bien. La figura de Polinia seguía siendo esbelta, aunque no exactamente igual a como era hace 10 años. En ese entonces, estaba loca por su gimnasia rítmica favorita, logrando el título de maestra de deportes en solo 5 minutos. Sin embargo, una lesión en el hospital puso fin a su carrera deportiva.
Durante un mes, luchó para aceptar el hecho de que ya no necesitaba correr para entrenar o estirarse antes de acostarse y al despertar. Pero a pesar de todo esto, todavía tenía una cintura delgada, rodillas cinceladas y una ligereza de niña. Se movía hermosa y elegantemente, con rizos esponjosos de cabello rubio claro y un divertido colgante de perlas que fue el primer regalo de su ahora esposo, quien entonces era solo un pobre estudiante locamente enamorado de la hermosa gimnasta. El día que se lo dio, Poliña se conmovió tanto que lo invitó, le sirvió un delicioso té y trató de alimentarlo desde el fondo de su corazón. A partir de ese día, Poliña se enamoró de la preparación para los invitados, a menudo perdiendo la noción del tiempo en el proceso. Una noche en particular, se sentó a la mesa, clasificando mecánicamente los cubiertos y ajustando los platos, esperando que llegara su esposo. Aunque normalmente llegaba a casa a las 8 de la noche, o como muy tarde a las 9:30, no había llamado, lo que hizo creer a Poliña que ya estaba en camino. Mientras pensaba si elegir un color diferente para las servilletas o reemplazar los vasos, de repente recordó que el sacacorchos de su casa estaba defectuoso, se oxidó antes de usarlo por primera vez y nunca había echado raíces por razones inexplicables. El último misticismo estaba completamente atascado en el corcho del vino, e incluso Valerka no pudo identificarlo. El esposo regresaría en cualquier momento y no había tiempo para correr a la tienda. Afortunadamente, Poliña siempre tuvo una buena relación con sus vecinos. Inés abrió la puerta, pero no inmediatamente. Poliña escuchó a su vecina murmurar algo por lo bajo y arrastrarse por el pasillo con sus pantuflas. La despertó o algo así, o la sacó del baño. Inna, este campo, gritó desde detrás de la puerta. Poliña, no puedes envolverte ni por un segundo. La puerta se abrió ligeramente e Inesa se asomó por el hueco, sin mirar su cabeza despeinada. Miró a su vecino, inusualmente inteligente, incluso ligeramente teñido con motivo de la próxima velada romántica. Inna silbaba con admiración notas fotográficas a Pierre Cardin y George. ¿Vas a tener una cita? Abre el sacacorchos, parece que estaba en alguna parte. Espera, lo veré ahora. Inmediatamente desapareció en algún lugar en las oscuras entrañas del corredor. Inesa siempre tenía las bombillas en el pasillo así. Hace 100 años, se quemaron, pero la anfitriona no tenía prisa por reemplazarlos por otros nuevos en el desorden artístico de su apartamento. Poliña entró en la cocina. Dicen que no es bueno hablar con la puerta entreabierta. A una pelea en la cocina, algo metálico tintineó y golpeó. Probablemente era Inna quien rebuscaba en los cajones tratando de encontrar el sacacorchos en su eterno lío creativo. Poliña preguntó cuando fue a la cocina e inmediatamente se congeló en el umbral, incapaz de comprender lo que vio. En la mesa de la cocina llena de revistas de cosmética, Valerka estaba sentado en calzoncillos, sorbiendo sopa con apetito. Valer preguntó confundido, ¿y qué, no te da de comer en casa? Estaba asombrado no menos, congelado con una estúpida sonrisa en su rostro. Mirando a su esposa, preguntó estúpidamente, ¿compraste un vestido nuevo? Poliña no respondió. Su marido probablemente adivinó por su silencio que había dicho algo malo. Se enderezó con un suspiro y dejó la cuchara. Lo siento, Pauline. No te ofendas. Sucedió, y yo también, discúlpame, gruñó, Inna, tú. Conóceme y te trataré bien, sin Jacob ni Bagelsenius, le gritaste a Poliña. ¿Qué clase de tontería es esta? Estos dos se comportan como si no hubieran destruido la familia, continuó, pero digamos que accidentalmente te empujaron en el supermercado o te pisaron el pie. Es por resentimiento e ira. La sangre se le subió a la cabeza y ella le arrebató el plato justo debajo de la nariz de la oreja del izquierdista. Marido y sopa, ya que voy a ver flaco que cocino normalmente, aprende que no es para flacos. Pero no estás bien alimentado, ¿por qué mis ojos te mirarían? Respondió su marido. Poliña, he sido Poliña durante mucho tiempo, eres una persona, continuó. Con estas palabras, volteó el plato sobre la desafortunada cabeza de su esposo. Todo sucedió a la velocidad del rayo y ni siquiera tuvo tiempo de hacer nada. Poliña disfrutó de todo corazón el efecto producido en los maravillosos rizos dorados de la Valerka. La pasta solitaria se confundió y un poco de zanahorias y cebollas y una rodaja de papas se deslizó por su mejilla y se estrelló contra la mesa.
No te lo agradezca con un desafío en la voz, dijo Poliña mientras salía rápidamente del odiado apartamento. Ella tampoco iba a ir al infierno y sobre las abuelas nos murmuró parte de la casa y metió en su mochila todo lo que necesitaba de Valerca. No podía esperar semejante montaje. Y es bueno que todavía esté sentado con Kep y no tenga prisa por irse a casa. Hasta Negro abraza la cintura de la risueña Poliña feliz. Su cabello se desarrolla con el viento y en el fondo, el océano salpica con olas ultramarinas, una imagen congelada de su estúpida luna de miel. Poliña, tomando una foto en sus manos con placer, la golpeó en la esquina de la mesita de noche. El cristal se resquebrajó maravillosamente y la niña experimentó un breve placer vengativo y, al mismo tiempo, incluso alivio, como si destruyera el retrato, borrado y recuerdos un fastidio, felicidad. Arrojando la foto al suelo, se arrancó el colgante de perlas de su cuello y también lo envió a un fragmento de la luna de miel. Poliña. Con el más puro coraje, recorrió la habitación, buscando más para romper en pedazos. Recordó que apenas ayer había puesto en el armario la camiseta azul oscuro favorita de su esposo. La niña estaba encantada y corrió a la cocina por unas tijeras. Cortó la camiseta durante mucho tiempo y con diligencia hasta convertirla en jirones. Colocó su creación hecha a mano justo en la cama y estaba muy contenta. Es una pena que esto no haya sido suficiente para calmarla. Una nueva idea brillante le vino a la mente, y la niña incluso se rió, imaginando las consecuencias. Poliña sacó una olla con sopa espesa, cocinada solo esta mañana, del refrigerador y pasó un tiempo colocándola en la puerta. En la escuela, a menudo bromeaban diciendo que si abrían un poco la puerta de la clase A, se formaría un balde en la esquina desde arriba, y el primero que entrara estaría mojado de pies a cabeza. Por supuesto, la broma fue grosera y estúpida, pero ahora era perfecta para la situación. En la despensa, en el rincón más oscuro, se encontró una pesada y vieja trampa mecánica para ratones, y la niña, después de estirar cuidadosamente la trampa, la colocó justo en la puerta principal. Ahora todo era perfecto. Como toque final, Poliña tomó un plátano de un frutero, lo peló y amasó la mezcla viscosa resultante adecuadamente en su mano. Lo llevó al dormitorio y lo colocó con cuidado debajo de la manta en el lado en que dormía Valerca. Déjalo untar su solomillo en el desastre húmedo y pegajoso. Esta será una gran aventura para el futuro. La niña recogió su mochila y finalmente salió del apartamento. Se sentó al volante, y el asiento estaba asquerosamente frío. Aunque era abril, también conocida como primavera, encendió el motor. Ella ya sabía exactamente a dónde iba, al pueblo donde murió su abuelo hace 6 meses. Fue solo un viaje de 40 minutos. Lo único que lamentó un poco fue que Valerkin no lo vería regresar a casa. Pero ella ya imaginaba cómo sufriría hoy su pequeña Misty. La casa del abuelo estaba ubicada al final de un pueblo remoto. Sería más correcto decir que estaba casi sorda y casi abandonada. Por ejemplo, Poliña recordaba este pueblo de manera diferente. Había mucha gente y, a menudo, familias vivían aquí durante generaciones. En la misma casa, una abuela con un niño en el segundo piso, sus hijos en el tercero y al otro lado de la calle, abuelos con sus nietos. No fue hace tanto tiempo, pero ¿cuántos años han pasado? Han pasado 20 a 25 años y ahora solo hay terreno baldío. No oirás el sonido de los vivos. A última hora de la tarde, si sales al porche, todo lo que oirás es silencio. En tus oídos, hay un zumbido y quieres que el perro ladre o escuches palabrotas al tío Costia, el vecino juerguista. Pero aquí tampoco hay más perros mentirosos ni vecinos jóvenes, todos han ido hace mucho tiempo a la ciudad. Los que se quedaron arrastraron a sus padres con ellos. En general, hicieron bien en irse del campo porque ya no quedaba trabajo. Extrañamente, parece que la ciudad está muy cerca, pero aún así, es un desierto. Sin embargo, en algunos pueblos que estaban aún más lejos de la ciudad, la vida estaba en pleno apogeo, tal como sucede en la infancia. Poliña recordó que era muy bueno. Estaba lleno de niños de su edad. Temprano en la mañana, todos corrieron hacia el río con su rebaño ruidoso y lograron pescar para el desayuno. Por las tardes, se reunían en la orilla para hacer fuego y tostar pedazos de pan robados de sus casas. Masticaron este manjar negro y carbonizado y se contaron estúpidas historias de terror.
A menudo se sentaban así hasta que oscurecía, hasta que sus padres, ya preocupados, llegaban a Veresok para dispersar a los desafortunados niños a casa. Señor, entonces parecía que siempre sería así. Sus ventanas ciegas miraban la noche con cercos desportillados. Daba miedo mirar. Pero la casa del abuelo, a diferencia de las demás, se veía más o menos ordenada. La valla tenía claramente menos de un año y la casa se mantenía firme, no torcida entre los restos del lugar. Esta casa parecía un dandy, como un pavo real entre gorriones pequeños e indescriptibles. Parecía que miraba la pobreza y la desolación que lo rodeaba con la arrogancia de un aristócrata. La puerta no crujió al abrirse. Bien. Sí, todas las bisagras estaban bien engrasadas. El abuelo fue un ama de llaves meticulosa hasta su muerte. Reparó todo en la casa con sus propias manos. Antes de las reparaciones, no permitía la entrada de extraños. Poliña caminó lentamente por las habitaciones y saludó suavemente a su abuelo. Por supuesto, ella no tenía a nadie para responder. Poliña recordó de repente cómo, de bebé, pasó todo el verano aquí. Su abuelo la llevó por el pueblo en un carro campesino y le enseñó a entender las hierbas. Por las noches, siempre contaba cuentos de hadas y no había manera de mejorarlos. Le dolía el corazón por un sordo anhelo de infancia. Qué fácil era vivir entonces, siempre en seguridad bajo la protección eterna de manos fuertes y amorosas. Abuelo, abuelo, dijo. Bueno, ¿a quién le dejaste tu polca? ¿Quién le acariciará ahora la cabeza? ¿Quién dirá entre refunfuños, pero no sin cariño, encontré algo desnudo, no afloje la toalla Utris? Ahora comenzaremos a tomar té y, por la mañana, iremos al bosque a ver los conejos. Tenemos que comprobarlo, dijo Poliña. Abuelo, ¿cómo puede ser sin ti? Ahora, pensó con tristeza. No pudo asistir al funeral de su abuelo y tampoco pudo obligarse a ir al cementerio. Le parecía que cuando viera la tumba, finalmente entendería que lo que pasó fue una broma estúpida y que su abuelo realmente había muerto. Pero ella no quería creerlo. Hasta que visitó el cementerio, le parecía que él estaba vivo y definitivamente la encontraría cuando viniera de visita. Luego recordó la terrible noche con Valerca en pantalones cortos absorbiendo con avidez la sopa de otra persona. Lamento no tener nada en absoluto, ni una gota, pensó. Quedaba poco del viejo y malvado coraje, solo resentimiento y desilusión. Además, todo ya había sucedido y nada podía rebobinarse. Poliña de repente sintió mucha pena por sí misma y se sentó en la cama cubierta con una colcha de retazos. No ocultó sus sollozos y le sobrevino un feroz sopor. Poliña se envolvió en una manta cálida y perezosamente pensó que sería agradable derretirse en la estufa. Sin embargo, ella no quería levantarse. La manta parecía tan cómoda. Esa almohada todavía contiene los aromas favoritos de la infancia, con los tilos en flor y la hierba cortada, pero también emana una sensación de confianza segura, el conocimiento de que eres amado y seguirás siendo amado sin importar lo que pase. Poliña enterró la nariz en la esquina de la almohada y rápidamente se durmió. Se despertó en medio de la noche con un fuerte y aterrador golpe en la puerta que persistió durante mucho tiempo. La niña se acurrucó debajo de la manta, temerosa de moverse. Ella notó su escopeta recortada del abuelo en la esquina de la habitación y se preguntó si estaba cargada. Los golpes continuaron, pero en lugar de sentir un miedo infantil, recordó la voz alegre de su abuelo y sintió una mano cálida en la parte posterior de su cabeza, empujándola hacia adelante. Con la escopeta en la mano, fue a la puerta y escuchó, pero no hubo más golpes, escuchó un crujido en el piso y luego apareció en el umbral un tipo rubio, apenas mayor que ella. Con sangre derramándose por su hombro, él la miró con ojos suplicantes y trató de sonreír para pedir ayuda. Poliña se inclinó y agarró al chico por las axilas, pero no podía gatear solo. Él le pidió que lo ayudara a arrastrarse dentro. ¿Qué habían logrado arrastrar a la casa? Allí, con la misma voz irreconocible, le desabrochó la chaqueta y se la quitó con cuidado del hombro ensangrentado. Ahora se necesitaba una ambulancia. La chica se levantó para coger el teléfono, pero el chico le agarró la mano con una fuerza inesperada. No, gruñó. No necesito una ambulancia. Poliña entendió al instante cuál era el problema. Una herida de bala no es una broma. No pueden prescindir de la policía.
Está bien, asintió después de pensar durante medio minuto. Está bien, maldita sea, tómalo. Entonces ten paciencia. Ahora calentaré el agua. La niña alcanzó a notar que la bala no atravesó. Así que está atascado en alguna parte del cuerpo, y ahora tendrá que extraerlo de alguna manera. Ponle una bala al pobre, gritaba todo el pueblo, y Dios era testigo. ¿De qué ser cuando te pinchan con una cuchilla y luego cauterizan la herida aquí, y no aúllas así? Y Poliña, que entonces todavía tenía 15 años, sacó una bala de un cuerpo tembloroso y exhausto y luego la quemó. Ella vendó la herida y gritó, y fue junto con el perro desafortunado. El abuelo, al regresar de la ciudad, encontró a su nieta sentada en el suelo junto a un perro desconocido vendado. Acomodó la cabeza del perro en su regazo y lloró llorando después de escuchar su incoherente relato. El abuelo acarició la cabeza del perro y solo pudo decir, está bien hecho. No confundido ahora. Solo tienes que esperar si se estirará o no. Pasaron los días, el perro yacía casi inmóvil o bebía agua con avidez, lamiendo de un cuenco. No pudo, y Poliña se salpicó las manos, lamió gotas frías de ellas. En lo más profundo de su alma, no tenía dudas de que con su inepta cirugía, solo prolongaba el tormento del animal. Tal vez si ella no aparecía, el perro se curaría de alguna manera, o incluso moriría. Bueno, al menos quiere vivir. Rápido, quiere salir de acuerdo a su entrenamiento, comentó escuetamente el abuelo. Poliña ya había decidido que enterraría al desafortunado en el jardín junto a los frambuesos, pero había pasado una semana y el perro había comenzado a levantarse lentamente y cojear por la casa. Aproximadamente un mes después, ya estaba corriendo por el patio, asustando a los cuervos con su fuerte ladrido. Tenía un perro que había rescatado con mi abuelo, dijo Poliña, volviendo de sus recuerdos. Entonces, tengo algo de experiencia. Mientras hablaba, sacó una bandeja de madera hecha a mano y la colocó debajo de la nariz del último hombre que tenía que tratar. En la bandeja había una taza grande con el agua caliente de su abuelo, un cuchillo de caza, una cuchara de madera, una vela encendida y vendas cortadas en tiras largas. En su mano libre, sostenía un frasco plano con el alcohol ilegal de su abuelo. El nombre del perro era Marte, y ahora le habían disparado a su Marte. Poliña deslizó su mano debajo de la cabeza del chico, ayudó a levantarla y le puso el frasco en los labios para anestesiarlo. Todavía no lo tengo, pero con este, al menos un poco, dijo. Limpió la hoja del cuchillo con el mismo alcohol ilegal y luego continuó limpiando la herida con él. El tipo siseó cuando la tela humedecida con alcohol tocó la herida abierta. Nada, nada, esto es desinfección. Tolérelo. Ahora, ¿crees que recibe una bala justo en la misma lágrima que fluía aterradora y que Marsh resultó herido con un rayo? También te dolerá a ti, pero tienes que ser paciente. Sosténlo fuerte por un tiempo. Vamos, espera apretado, ya que sus dientes se volverán completamente insoportables. Apriete los dientes con más fuerza, simplemente no se mueva. Poliña puso una cuchara de madera en los dientes del tipo. Mientras continuaba hablando, empuñó la punta de la hoja en la herida, tratando de encontrar la bala. El tipo guardó silencio hasta que crujió, mordió el trozo de madera, y solo sus ojos, borrosos de dolor, se dilataron, se oscurecieron cada vez más. Un par de veces, su mano se retorció fuerte, bruscamente, y apretó el puño y se obligó a quedarse quieto. La chica sonrió involuntariamente. Solo sale de mis propios pensamientos. La primera vez da miedo. Y ahora estoy sentado en el suelo cavando en la herida de otra persona con un cuchillo, y de alguna manera no hay nada de eso, y es como si finalmente debería ser así. Se las arregló para recoger con éxito la bala y colocarla en la superficie de la piel. El tipo entrecerró los ojos por el dolor y sacudió la cabeza. El mango de madera de la cuchara golpeó el suelo. Bueno, eso es todo. Poliña tiró a un lado un trozo de metal ensangrentado. Lo hiciste bien, incluso mejor que Marte. Significa que sanará más rápido que en un perro, dijo con una sonrisa mientras acariciaba su suave cabello oscurecido por el sudor. Así que definitivamente merece una recompensa por la paciencia que mostró. Nada será más doloroso que esto. Poliña limpió la sangre y trató la herida con alcohol ilegal antes de vendarla.
También le dio al chico un poco de alcohol ilegal para aliviar el dolor. Vamos, bebe un poco más de la petaca, dijo mientras sonreía y tomaba un sorbo. El calor inmediatamente corrió por sus venas. Sí, mi abuelo sabía cómo preparar alcohol ilegal. No hay discusión con eso. Con cuidado de no molestar al hombre atado, Poliña ayudó al chico a ponerse de pie y lo llevó a la cama. Notó que a cada paso él hacía una mueca de dolor, pero no emitía ningún sonido y en general se comportaba bien, como si tratara de no apoyarse demasiado en ella. Acuéstate, señaló la cama. Es hora de descansar. El chico miró desconcertado la cama estrecha y luego desvió la mirada hacia Poliña. ¿No piensas en mí?, preguntó. Ella presionó con fuerza su hombro sano, obligándolo a sentarse y luego acostarse. Duerme ahora, dijo mientras quitaba el edredón de retazos de la cama y traía otro pesado y cálido relleno de lana de oveja. Estaré aquí cerca. Llámame si necesitas algo. Ella tomó su mano y él débilmente intentó sonreír a través del dolor. Fue un verdadero coraje. Ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. Llámame Poliña, dijo. Me han llamado Valera toda la vida. En ese momento, Valera estaba sentado en el piso tratando de masajearse el dedo gordo del pie luego de quedar atrapado en una ratonera. La maldita cosa tenía unos 100 años, pero funcionaba maravillosamente. Se palpó el dedo por miedo a una fractura, pero parecía estar bien. Estaba a punto de acostarse cuando su camiseta se le subió a los ojos por alguna razón. Después de la historia de la ratonera, parecía aún más divertido, pero ¿qué pensaba ella? ¿Algún tipo de tontería de camiseta? Sí, la esposa todavía tenía derecho a su pequeña venganza femenina. Por supuesto, fue una pena que no se quedara con Inés un poco más. Ahora considera que su vecino es su novia al azar, pero todo estaba fundamentalmente mal. Cierto, él no es un santo, pero tiene un hijo. Una breve aventura lo conectó con su hermana occidental, una vecina que vino a visitar durante una semana. Inés sabía toda la historia, por supuesto. A ella no le gustaba. Era amiga de Poliña y no iba a permitirse el adulterio. Pero tuvo que proporcionar su apartamento a pedido de su hermana, a quien realmente le gustaba la linda vecina con la que se encontró accidentalmente en el ascensor. Valerka tiró a un lado su camiseta, que había sufrido terribles abusos, y tiró la colcha. Tenía muchas ganas de acostarse por fin. Primero, Poliña armó un escándalo, luego Inés también lo consiguió, pero la verdad es que la vecina al menos no lo rocié con nada. Es agotador de todos modos. Sabía que Poliña probablemente estaba sentada ahora en la casa de su difunto abuelo y antes del lunes no aparecerá en casa. Bueno, entonces hablaremos. Valera decidió cerrar los ojos. Solo tendrá tiempo para refrescarse. Es de mal genio, pero no sabe cómo estar enojado por mucho tiempo. Afortunadamente, por costumbre, Valera abrazó la almohada con ambas manos y se dispuso a dormirse alrededor de la cama. Por alguna razón, Vital tiene un aroma brillante a plátano que huele tan maduro a los plátanos más dulces que debes comer de inmediato porque mañana se volverán negros. Me pregunto de dónde viene este olor. Probablemente Poliña se compró un nuevo perfume. Rodó sobre su estómago e inmediatamente sintió algo pegajoso y húmedo en la sábana. Uf, maldita sea. Valera se levantó de un salto y encendió la luz. Misión banana manchada en la sábana. Se lavó el muslo e incluso el estómago pegajoso y desagradable estaba por todas partes. El aroma del plátano de repente parecía repugnante y sofocante. Asqueroso, por supuesto. Poliña se puede entender hasta cierto punto, pero gachas de plátano en la cama. Esto ya es demasiado. El herido dormía inquieto. Poliña se le acercaba cada hora para comprobar el vendaje y palparse la frente. Durante las primeras 2 horas. La niña todavía esperaba tomar una siesta, pero al final, simplemente arrastró su silla más cerca de la cama y se sentó en ella, envuelta en una manta. La temperatura del chico no disminuyó, y parecía que incluso su frente se calentó más mientras que sus manos, por el contrario, estaban heladas. Poliña empapó una toalla en agua fría y limpió el cuerpo del chico hasta la cintura, haciendo que arrugara la cara sin despertarse y tratara de esquivar las desagradables caricias húmedas. Estaba temblando y se esforzó por cubrirse con una manta caliente.
A partir de esto, se pondrá mejor, dijo la chica sin dificultad, apartando las manos del chico. Debemos bajar la temperatura sin alejar la nívosca. Tenemos que ser pacientes. Tienes que entender. ¿Qué tontería se le pasa por la cabeza por la noche?, pensó, estrujando una toalla mojada. Aún así, es interesante quién es este tipo y por qué recibió una bala. Pero, ¿cómo lo sabes ahora? Tal vez sea un bandido. Ella está equivocada en que lo está amamantando, tal vez, pero todo se aclarará más tarde. O no será claro, y ahora todo estaba justo frente a ella, un hombre herido que necesitaba ayuda. Volvió a tocar su frente caliente y sonrió con alegría. La temperatura empezó a bajar. Poliña se sentó en el borde de la cama, puso su mano sobre el pecho desnudo del hombre herido. Un excelente ritmo que ya no se baila claqué, gradualmente se calmó, volviéndose mesurado. Gracias a Dios, pensó. Retiró su mano del pecho del chico y estaba a punto de regresar a su silla cuando dedos cálidos envolvieron su muñeca sin quitarla. Preguntó en voz baja, ¿por qué? Preguntó la chica, asustada. Los ojos del chico ya no estaban nublados por el dolor caliente, y ahora Poliña podía verlos correctamente, gris verdoso con pestañas rojizas. Probablemente cuando todo estaba bien, parecían traviesos. ¿Cómo te llamas?, ella preguntó. Ok, respondió él. Él se rió entre dientes con una comisura de sus labios. Bond, y yo soy un pirata. Mi barco naufragó, los marineros murieron, heridos pero no rotos. Me las arreglé para arrastrarme hasta el umbral de mi hermoso Salvador. Una broma, resopló Poliña de risa. Pero como él tiene el poder de bromear, te las arreglarás para vivir, dijo. ¿Quién? Hubo un niño que nació en camisa, afortunado y tenaz. Gimió mientras intentaba subirse a la cama donde se iba a acostar la niña. La niña le empujó el hombro, que no tenía vendajes ni agujeros de bala. Ella se presentó y miró atentamente el rostro de Poliña. Las sombras azuladas debajo de sus ojos y las mejillas pálidas no escaparon a su mirada. Me moveré y puedes acostarte a mi lado. ¿Qué más podemos hacer si no hay otro lugar para dormir? Nos las arreglaremos de alguna manera, dijo. Poliña lo miró con duda. Lo que ofreció fue bastante lógico y razonable, pero aún indecente ya que era un extraño. Vamos, lo dijiste. Aparentemente, adivinaste mis pensamientos. Es incómodo aquí, y no hay otro lugar para acostarse. ¿Por qué ser tímido? ¿O quieres que me acueste en el suelo y tú en la cama? Él se alejó resueltamente de la pared, dejando a Poliña más espacio libre para acostarse. Deja de atormentarte con dudas. ¿De verdad crees que en este estado todavía soy capaz de molestar a alguien? Poliña se encogió de hombros y, sin desvestirse, se acostó en un asiento vacío junto a Yul, llevándose una segunda manta con ella. Le dio la espalda. Evet sonrió un poco audiblemente y se movió aún más, casi presionándose contra la pared. La niña cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Incluso hace 15 minutos, le parecía que solo tenía que acostarse, y lo haría. Inmediatamente se quedó dormida hasta pasado mañana. Pero ahora ni siquiera podía adormecerse. Qué bueno que mañana es un día libre, dijo sin abrir los ojos. No hay necesidad de ir a trabajar. Sash, ya estás durmiendo, probablemente no. Te dormirás aquí. ¿Cómo puedo quedarme aquí y pensar? ¿Qué pasa si comienza una inundación o hay un huracán o algún otro desastre natural? No me sorprenderé de nada. Pero tu hombro. Siento que está muy dolorido. Duele. Pasará. Dime, ¿para quién trabajas? Poliña bostezó y se puso cómoda. Como sinóloga. Sabes, crío un poco a los perros grandes y pequeños y a sus dueños. De niño, soñaba con ser entrenador, pero por alguna razón me convertí en veterinario y ni siquiera me arrepentí. Se podía oír por su voz que estaba sonriendo. El teléfono en el bolsillo de la chica vibró con insistencia, y ella lo sacó perezosamente sin mirar la pantalla. Probablemente era Valerka, que ya se había metido en problemas. Había recibido una porción premium de sopa y la mezcló en puré de plátano. ¿Qué pasaría si algo sucediera? El tipo importante al teléfono se sorprendería.
Poliña estaba demasiado cansada para inventar excusas decentes, por lo que tuvo que decir la verdad: su esposo estaba llamando. Tosió y gimió mezclado con sollozos persistentes. Oleg negó con la cabeza y miró a la chica, entendiendo la situación. Él solo se rió, pero le dolía reírse por una herida peligrosa. Mujer, te vengarás. Solo tú te vengarás. No quedará ningún lugar húmedo. Oh, no me he reído así en 100 años. Entonces, ¿viniste aquí por tu esposo? Poliña no se ofendió por su risa y respondió con sinceridad. Nunca, en absoluto. Deberías haber visto cómo es. Ah, sí, no importa hablar de todo eso. Escucha, de repente se sentó en la cama y olió: ¿no sientes nada? Es como sale humo de alguna parte. Emmett olfateó el aire, pero la verdad era que algo olía raro. Tal vez fue la estufa. Poliña ya había salido del dormitorio y notó un olor a quemado mucho más fuerte en la gran sala. Abrió la puerta del pasillo y casi se asfixia por el olor a quemado de Ole. Vio un cubo de agua en la habitación y corrió a buscar a Iod. Levántate, y... Estás en llamas, gritó, agarrando el balde en el pasillo. El humo se arremolinaba, pero no había chispas. Poliña salió corriendo de la casa y vio que el porche estaba en llamas. Notó una figura femenina en su mano y presionó una especie de botón. ¡Ayuda! ¡Lata! Poliña gritó, mirando a la figura silenciosa. Pero la persona no parecía dispuesta a ayudar. En cambio, retrocedieron como una sombra, deslizándose por la esquina de la casa. De repente, ella apareció de la nada y echó un segundo balde de agua en el porche. Debería haberlo sabido, murmuró Poliña mientras corría por la esquina. Se dio cuenta de que la mujer con la lata no era solo un testigo accidental, sino el pirómano. Poliña dejó de escuchar, pero no oyó pasos. La mujer había desaparecido. Es imposible, pensó Poliña. Ella debe estar escondida en algún lugar. Poliña recordó haber jugado juegos como este en el pasado. Algunos incluso habían ganado. Echó la cabeza hacia atrás y miró el cielo antes del amanecer. Bebió 3 sorbos de agua y gritó: voy a encontrar la última palabra. De repente, escuchó un crujido en los arbustos de frambuesa. Poliña corrió hacia los arbustos y vio una túnica que destellaba en el aire. Ella lo agarró con ambas manos y tiró. La persona del otro lado se echó hacia atrás, haciendo que Poliña cayera al suelo. Quítate la túnica, exigió Poliña. De lo contrario, no lo dejaré ir. La persona luchó, pero Poliña aguantó. Eventualmente, la persona se relajó y Poliña los empujó hacia adelante. La persona cayó al suelo y Poliña la agarró del cabello. A menudo prendemos fuego a las casas de otras personas, siseó Poliña en la cara de la persona. Poliña, ¿dónde estás?, preguntó Glod, presionando su mano contra su hombro vendado cuando apareció por la esquina. Notó el alboroto en la pequeña mansión y corrió allí, congelándose al ver al culpable del incendio, Glasa. La mujer había dejado momentáneamente de escapar de las manos de Poliña y miraba atónita al chico. «Así que estás vivo», ella chilló furiosamente. Y esperaba haber apuntado mejor, gruñó Poliña. Ya estaba cansada de contener la voz pateadora, especialmente porque el pirómano resultó ser mucho más grande que ella. «¿Con quién necesitan meterse, idiotas?», refunfuñó Glasa mientras se volvía hacia Poliña. «¿Pero por qué me miras fijamente?», preguntó casi con calma. «¿Por qué estás aplaudiendo? No es asunto tuyo». Al mismo tiempo, dejó un mechón de su magnífico cabello en las manos de Poliña. La niña miró sorprendida el moño creado a su dueña. «Está bien, me iré», dijo Glasa con dignidad. La idea estaba cansada. Poliña respondió y, sin mirar, le tendió el moño falso de la anfitriona. «Solo ve, no peques, de lo contrario, la próxima vez me arrancaré el pelo real por ti. Toma mi cola, tómala para ti como un regalo». Glasa rodeó lentamente la casa y se dirigió a la puerta. Owen la siguió con la mirada y se volvió hacia Poliña. «Vamos», le pidió y le tendió la mano buena. «Todavía necesitas dormir un poco». Alegres, dejaron atrás la noche, sin decir palabra. Levantándose del suelo y acercándose al porche que no tuvo tiempo de incendiarse, Poliña recordó que su mochila con algo de ropa se quedó en el auto.
Ve tú, le dijo al tipo. Vuelve a la casa y acuéstate. Pronto tomaré un poco. Después de la pelea en el bosque de frambuesas, solo era necesario cambiarse de ropa y arrojó las llaves en la palma de su mano. Parecía que había demasiadas aventuras esa noche. La niña quería conducir y, de hecho, no iba a volver a casa con Valerie. Deja ahora. Si tienes un auto, Inesa puede cuidarlo. Después de todo, no está mal vivir en el pueblo y ella tiene un auto. Incluso puedes finalmente cumplir un viejo sueño y conseguir un par de perros lobo grandes, por ejemplo, para que los locos no deambulen por su patio y prenden fuego a la casa. Polinia de repente notó que estaba pensando en su esposo sin ningún enojo. Probablemente esta noche, con todos sus incidentes salvajes, todas las emociones pasadas fueron expulsadas, y sus propios problemas recientes parecían distantes y extraños. Recordó que una vez leyó sobre el mecanismo de poner a cero cuando una nueva experiencia resulta ser tan fuerte que borra las anteriores. Bueno, aquí está, puso a cero Jet, probablemente ya se quedó dormida, y la niña decidió que no tenía a dónde apurarse. Podría dar una vuelta alrededor del pueblo y regresar aquí en 20 minutos. Pero aquí, Polinia estaba esperando otra sorpresa. Alguien perforó las 4 ruedas de su coche, y parece que ella adivinó quién. Polinia se dio cuenta de esto antes, todavía sosteniendo en su mano el moño de la plancha traviesa, balanceándose de par en par. La niña lo lanzó hacia los arbustos más cercanos. Mientras tanto, Valera estaba en la ducha, lavándose bien el cabello. Los restos de la sopa, la olla volteada sobre su cabeza era grande, y Polinia cocinaba ricas sopas. Nada enojado con su esposa, el plátano aplastado resultó ser un incidente, aunque desagradable, pero en general también perdonable. Pero la trampa para ratones y la cacerola, sí, admitió autocríticamente que él tenía la culpa del salmonete. No porque se haya ido de juerga, es solo una niñedad y una poligamia natural de la que no puedes escapar. ¿Que se volvió tan estúpido? Bueno, ¿no sería posible resolver el problema de una manera humana? Las mujeres en tales casos tienen una rabieta, rompen los platos, luego reciben dinero para algo nuevo y viven en paz. Luego se enojó con su esposa, y el sentimiento de culpa aumentó este enojo muchas veces. Lo peor fue que entendió el perdón de Polinia. Ahora tendría que ganar mucho tiempo. Si se comportara como una mujer típica, todo sería muy simple: besos, palabras amables, discurso penitencial. Todo era diferente en los campos, las sorpresas se fueron. Sus pensamientos eran muy reflexivos e indicaban sin ambigüedades que estaba más enfadada que ofendida. Estuvo mal, la voy a buscar, decidió Valera, saliendo del baño. Como llevaría mucho tiempo persuadirla, es mejor empezar a hacerlo. Salía a la calle de noche, llovía y el sol aún no había tenido tiempo de secar los charcos. Cada uno de ellos reflejaba algo interesante: luces intermitentes de un semáforo, una pieza de un edificio de 5 pisos, una grúa que se elevaba como una jirafa. Casi no había gente en las calles, todos querían dormir en su día libre legal. Y en la florería, también estaba vacío, sábado por la mañana para el tiempo de las flores, demasiado ocupado si no hay vacaciones. Y hoy no hubo rosas. ¿Tienes rosas frescas?, le preguntó a la linda pero soñolienta vendedora. En la mejilla redonda, todavía había un rastro de la almohada. Solo procesadas sin espinas, sin espinas. No, respondió la niña. Pero sin espinas, cuestan menos. Es una pena que ella ame la rosa sin falta, dijo astutamente entrecerrando los ojos. La vendedora puso los ojos en blanco como si llamara al cielo para admirar la estupidez de este comprador temprano. No es tan doloroso para un hombre recibir crisantemos en la cara, y las rosas tienen espinas. Bastante razonable, nunca se sabe de qué más es capaz Polinia. Anoche, antes de salir de casa, mostró un ingenio notable. Está bien, lanzó molesto. Valera recordó las casas destartaladas de su infancia. Ella jugó aquí con otros niños en vaqueros, jugó en los indios de los caballeros entonces, y tenía muchas ganas de vivir una vida llena de aventuras para salvar a los camaradas heridos, atrapar a los villanos y castigarlos por la villanía. Así que todo se hizo realidad en los juegos. Por supuesto, se ve mejor y es más divertido. Pero después de todo, es. Al entrar a la casa, Polinia creyó que ella ya estaba durmiendo, pero para su sorpresa,
Él la estaba esperando en una habitación grande con tazas y un paquete de té sobre la mesa. Olet se disculpó por estar allí sin ella y no acostarse, pero quería esperar a que ella regresara por si la noche estaba agitada. Polinia tomó una taza y notó que las bisagras de las puertas estaban bien lubricadas y no había partículas de polvo alrededor, lo que sugería que alguien había estado limpiando la casa. Olet parecía curiosa y le preguntó a Polinia qué más notó. Ella mencionó que la casa tenía agua dulce, lo cual era extraño porque el pueblo solo tenía un pozo. Olet preguntó por qué pensaba que él tenía algo que ver con eso, y Polinia respondió en voz baja que sabía que solo había un lugar para dormir en la casa, lo que la hizo sospechar. Me ofreció la oportunidad de acostarme en la cama y también encontró estas tazas para el té. El abuelo odiaba los estantes de los aparadores y guardaba todos los platos en una caja especial que un extraño no podía encontrar. La caja donde te cuestas está en el desván, que está cerrada con llave. Oleg estaba aquí, y cuando le preguntaron qué estaba haciendo, dudó, como si decidiera decir la verdad o ocultar algo. Finalmente, suspiró y admitió que lo logró y dijo todo correctamente. Polinia preguntó por dónde empezar y él sugirió desde el principio. Él te explicó que sus padres procedían de un pueblo cercano llamado Renlenque, donde su padre tenía una tienda en la ciudad y su madre era modelo. Vivían cómodamente, no ricos, pero tampoco pobres. Sin embargo, cuando Juliet tenía 4 años, su padre quebró. No estaba seguro de lo que pasó, pero su abuela dijo que quería abrir una segunda tienda y pidió préstamos para ello. Para pagar las deudas, tuvieron que vender su apartamento y enviaron a Juliet a vivir con su abuela en el pueblo. Su madre dejó a su padre y se mudó con un nuevo novio, y Juliet no sabía dónde estaba. Su padre comenzó a trabajar como operador de una máquina fresadora en una fábrica y les enviaba dinero al principio, pero luego comenzó una nueva vida con una nueva esposa e hijos. Juliet y su abuela se quedaron solos, y ella estaba vieja y enferma. Realmente no podía manejar bien la casa, cocinar o barrer el piso. Sí, pero en el jardín, ya era difícil lidiar con el ganado. Ya no se manejaba, y probablemente habríamos desaparecido por completo si hubiera sido así. No eran para tu abuelo. Polinia se sorprendió, pero él nunca me dijo nada de eso. Le sonrió a Juliet. No contó muchas cosas, tanto porque era taciturno como porque no le gustaba presumir. Así que toda la región conocía a tu abuelo porque era tan herbolario que todos acudían a él para recibir tratamiento. Si alguien no podía venir, él acudía a ellos. A menudo acudía a mi abuela con mezclas de hierbas y me enseñaba a prepararlas correctamente y cuánto dejar reposar. Llegó 1 o 2 veces a ayudarnos cuando se dio cuenta de que no había nadie para ayudar. Él mismo es una anciana enferma y un niño de 5 años. Nos ayudó a arreglar lo que hacía falta. Donde cortar leña, traer agua, y hasta nos dio dinero. Mi abuela no quería tomar el dinero y hasta lo maldecía, pero él siempre decía que lo tomaría. Así vivimos, y estoy muy agradecido con tu abuelo. Nunca olvidaré su amabilidad. Después de todo, cuidaba a los extraños como si fueran parientes. ¿Cuántos son capaces de eso? Polinia asintió en secreto, orgullosa de su amado abuelo. Aquí está, lo que no mencionó. Es necesario poder no presumir de ayudar en silencio y constantemente. No es frecuente que nos encontremos con esto en las personas. La mayoría no puede negarse el placer de contar sus pequeñas buenas acciones y obtener la debida importancia de entusiasmo de los estruendosos aplausos. El chico continuó por el pueblo, y el rumor pasó. Dicen que tu abuelo comenzó a visitar a una viuda por la noche. Al principio, nadie lo creía, pero luego quedó claro que esta vez los rumores no mentían. La mujer era muy hermosa y no mayor, rondaba los 50 años. Era un hombre corpulento, alto y majestuoso. Los lugareños se quedaron con ella, pero ella no se involucró con ninguno de ellos. Envió a todos por una ruta bien conocida y dijo que no necesitaba a nadie durante mucho tiempo. Entonces la molestó. O tal vez los campesinos de nuestra aldea la cuidaron maravillosamente. No sabían cómo comportarse. La hija trabajaba sola en casa y administraba el hogar. Todo se volvió muy agotador para ella, pero nunca se quejó. Estaba agradecida por el apoyo de su abuelo, ya que era un hombre fuerte y amable. Incluso pensó que las cosas podrían haber funcionado bien entre él y Caterina.
Sin embargo, Polinia interrumpió y preguntó si su abuelo tenía una amante. Elliot respondió con seriedad que no era de extrañar, ya que era un hombre de edad sólido y respetable. No hablaron sobre el matrimonio, pero mantuvieron en privado sus simpatías mutuas. Caterina era una mujer libre y su abuelo era viudo. Ya no era interesante hablar de ellos, y lo único que se podía ver detrás de la casa era el cementerio. Elliot notó que su abuelo se había vuelto sombrío en el último año y se enteró de que Caterina era su amante. Tenía una hija que creció y se involucró con un convicto. Regresó a casa embarazada y tuvo un hijo. Oleg no sabía si encontró un patrón, pero compartió su historia con su madre. El texto contiene varios errores gramaticales y oraciones poco claras. Aquí hay una versión revisada. Un conocido de muchos años de la madre de Polinia, un caballero de fortuna, se dio la vuelta y preguntó por el precio. Después de una cuidadosa consideración, concluyó que esta era la gran oportunidad de toda su vida. Polinia miró a Elliot con sorpresa y le pidió que no la interrumpiera mientras lo escuchaba discutir con Caterina un plan para obligar a su abuelo a escribir un testamento dejando la tierra a la casa y sus amantes. Catalina se dio a la tarea de cortejar al anciano de todas las formas posibles y tratar de ayudarlo. Aunque no se necesitaba ayuda, ella aún le prestaría atención como un extraño y le quitaría el polvo con tenalleta. Mientras tanto, Caterina deshiervaba a su hija en el jardín y cantaba en los oídos del anciano, diciéndole cuánto se preocupaba su hija por él y lo amaba como a su propio padre. Polinia estaba indignada ante la idea de que su abuelo fuera denigrado de esta manera y gritó de resentimiento. Se preguntó si realmente era una basura, a pesar de estudiar y trabajar como un convicto. Polinia no sabía a quién le estaba diciendo esto, si era Elliot o su abuelo que ya no podía escucharla. Explicó que le había enviado dinero a su abuelo todos los meses. Ella estuvo de acuerdo en que su plan era denigrarla ante los ojos del anciano, pero él nunca se dejó engañar. Un día, el preso se enfureció y los echó a los dos cuando volvieron a poner en marcha su sanfoña. Polinia se quejó de que su abuelo hizo lo correcto. Elliot explicó pensativamente que todo empeoró aún más después de eso, ya que el prisionero estaba furioso porque su gran plan había fallado. Cayó en la histeria y decidió actuar por sus propios métodos. Conspiró con sus amigos y comenzó a acudir a su abuelo todas las noches, explicándole las consecuencias de su terquedad y amenazándolo. Oleg no quería volver a contar las cosas terribles que dijeron, pero su abuelo no estaba de acuerdo con nada. Él solo. Un caballero de fortuna, que tenía una relación a largo plazo con la madre de Polinia, se dio la vuelta y preguntó el precio de algo. Después de considerarlo cuidadosamente, concluyó que esta era la gran oportunidad de toda su vida. Polinia miró a Elliot con sorpresa y le pidió que no la interrumpiera mientras lo escuchaba discutir con Caterina, su hija, un plan para obligar a su abuelo a escribir un testamento según el cual dejaría la tierra a la casa y a sus amantes. Catalina se dio a la tarea de cortejar al anciano de todas las formas posibles y tratar de ayudarlo de alguna manera. Aunque no se necesitaba ayuda, ella todavía le quitaba el polvo con tenaleta entre veces. Caterina deshiervaba a su hija en el jardín, y su madre ya cantaba en los oídos del anciano, diciendo que mira qué clase de hija tengo que te quiere y te quiere como a su propio padre. Polinka podía venir y quitar las malas hierbas de las camas de su abuelo, pero la niña gritaba de resentimiento por sí misma por su abuelo, mientras le dolía el corazón. No podía creer que fuera tan basura. Estudió y hasta trabajó como una presidiaria. Polinia no sabía si se estaba diciendo esto a sí misma, a Elliot o a su abuelo, que ya no podía oírla. Le enviaba dinero a su abuelo todos los meses. El chico supo en voz baja que tal era su plan para denigrarla ante los ojos del anciano y quedarse con todo. Su abuelo nunca se dejó engañar por su crédito, pero una vez se encendió y los expulsó a ambos cuando comenzaron su huida nuevamente. Polinia se quejó de que hizo lo correcto. Elliot pareció decirlo bien y pensativamente, pero todo empeoró aún más después de eso. El prisionero estaba furioso porque su gran plan fracasó, y luego se puso histérico y decidió actuar con sus propios métodos. Él conspiró con sus amigos, y comenzaron a acudir a su abuelo todas las noches y explicarle cuáles podrían ser las consecuencias de su terquedad y qué tipo de amenazas eran. Ella no volverá a contar las cosas terribles. Su abuelo le prometió que no estaba de acuerdo con nada, él solo. Un caballero de fortuna,
que conocía a su madre desde hacía mucho tiempo, se dio la vuelta y preguntó el precio de algo. Después de considerarlo cuidadosamente, llegó a la conclusión de que era la gran oportunidad de su vida. Pauline miró a Elliot con sorpresa y le pidió que no interrumpiera mientras lo escuchaba. Discutieron un plan para obligar a su abuelo a escribir un testamento según el cual dejaría la tierra a la casa y sus amantes. Catalina se dio a la tarea de cortejar al anciano de todas las formas posibles para ayudarlo. Aunque en realidad no necesitaba ayuda, ella le quitaba el polvo con una naleta de té entre horas. Caterina desiervó a su hija en el jardín, y su madre ya estaba cantando en los oídos del anciano sobre cómo su hija se preocupaba por él y lo amaba como a su propio padre. Polinka podía venir y quitar las malas hierbas de las camas de su abuelo, pero la niña gritaba de resentimiento por sí misma y le dolía el corazón. Ella era la única nieta y podía escuchar tal cosa. ¿Era realmente tan basura? Estudió y hasta trabajó como una presidiaria. Polinia no sabía si se estaba diciendo esto a sí misma, a ella o a su abuelo, que ya no podía oírla. Le enviaba dinero a su abuelo todos los meses, y el tipo lo sabía. Sin embargo, su plan era denigrarla ante los ojos del anciano y conseguir todo. Su abuelo nunca se dejó engañar por su crédito, pero una vez se encendió y los expulsó a ambos cuando comenzaron su huir nuevamente. Polinia se quejó de que hizo lo correcto. Elliot pareció estar de acuerdo, pero todo empeoró aún más después. El prisionero estaba furioso porque su gran plan fracasó, y luego se puso histérico. Decidió actuar por sus propios métodos y conspiró con sus amigos. Comenzaron a acudir a su abuelo todas las noches y explicarle cuáles podrían ser las consecuencias de su terquedad y qué tipo de amenazas eran. Se dijeron cosas terribles, pero su abuelo le prometió que no estaba de acuerdo con nada. Él solo. Un caballero de fortuna, que tenía una relación a largo plazo con la madre de Polinia, se dio la vuelta y preguntó el precio. Después de una cuidadosa consideración, llegó a la conclusión de que esta era la gran oportunidad de toda su vida. Polinia miró a Elliot con sorpresa y dijo, no me interrumpas mientras lo escucho. Caterina había discutido con su hija un plan para obligar a su abuelo a escribir un testamento según el cual dejaría la tierra a la casa y sus amantes. Catalina se dio a la tarea de cortejar al anciano de todas las formas posibles y tratar de ayudarlo. Comprensiblemente, no se necesitó ayuda, pero Caterina y Polinia aún prestaron atención al anciano. Polinia se molestó cuando escuchó a su madre cantar en los oídos del anciano sobre cuánto se preocupaba su hija por él. Gritó de resentimiento por sí misma y su abuelo. Se preguntó si realmente era una basura, a pesar de que había estudiado y trabajado mucho. Él le dijo que su plan era denigrarla ante los ojos del anciano y quedarse con todo. Sin embargo, el anciano nunca cayó en la trampa. Una vez, incluso sacó tanto a Caterina como a Catherine cuando volvían a poner en marcha su organillo. Sin embargo, todo empeoró cuando el prisionero se puso furioso porque su gran plan fracasó. Cayó en la histeria y decidió actuar por sus propios métodos. Conspiró con sus amigos y comenzaron a acudir a su abuelo todas las noches, explicándole las consecuencias de su terquedad y profiriendo amenazas. Su abuelo no le prometió nada y no accedió a nada. No puedo dejarme intimidar, pero eso ya lo sabes. Probablemente porque el agua se agudiza el día en que se convirtió en la forma en que lo encontré, cerrado, tranquilo y como si no notara nada a mi alrededor. Me di cuenta de que necesitas para salvar a una persona y saber cómo ir a la policía y dónde están las pruebas. ¿De qué sirve decidir que una persona está loca? Esto significa que no puedes molestarte en absoluto. Entonces decidimos jugar. Todos esperaban mi llegada, y tu abuelo fingió estar enfermo. Tenía tanto talento que casi me lo creo. Como persona responsable, lo llevé al hospital de la ciudad. Entonces conoces el mensaje sobre su muerte por un ataque al corazón. En cuarentena y no podía venir, pero esto es lo mejor. Por alguna razón, Ned se avergonzó y bajó la cabeza. Un sonrojo apareció en sus pálidas mejillas. Lo siento. Estoy muy avergonzado de que nosotros, tu abuelo, teníamos mucho miedo por ti, por lo tanto, decidimos que sería mejor que no supieras nada, y así te lo dijimos, susurró Polinia, levantándose. Ese es mi abuelo. En realidad, no murió. No, confirmó Odd. Hace medio año que vive en mi apartamento.
Bueno, en la ciudad de Poliña Pol, olvidándose del dolor en el hombro herido, el chico corrió hacia la chica que se despertó. La sentó con cuidado en la silla. La niña enterró su rostro entre sus palmas, pero disculpe, era necesario. Ella no le respondió, solo sollozó, temblando con todo su cuerpo. Se quedó en silencio y de nuevo no pudo contener los sollozos que brotaban de su pecho. Ella se derrumbó de rodillas frente a la chica. Verla llorar. Es mejor atrapar un par de balas más y dejar que me la saque de nuevo sin anestesia. Perdóname, por favor, Poliña, perdóname. Por lo que sé, soy culpable. Pero no, finalmente se quitó las manos de la cara, sacudió la cabeza y le sonrió. Entre lágrimas, dijo, estoy tan feliz, Salvaste a mi abuelo, y quiero verlo hoy. Definitivamente quiero hacerlo. El tipo le acarició la mano y a ella no le importó. Por el contrario, apretó con fuerza su mano entre las suyas. Elliot trató de no mostrar que estaba complacido. Pero primero, escucha a Pauline. Tú. Enterramos a nuestro abuelo en un ataúd vacío en lugar de usar el tuyo. Caterina, que había luchado por la herencia con su hija, no lo sabía. Estaba demasiado molesta porque habían perdido la herencia. Además, su hija enfrentaba problemas personales. Su prisionero se escapó y la abandonó, y después de unas semanas, se fue a Nara. Le había robado a alguien después de una semana de beber mucho, ya sea por falta de dinero o por malicia, o tal vez porque quería volver a prisión. El chico sonrió y respondió que definitivamente recibiría las preguntas de Caterina. Su abuelo le había pedido que cuidara la casa de vez en cuando. La hija de Caterina se dio cuenta de esto y asumió que ella heredó la casa. Ella le disparó ayer, confundiéndolo con otra persona. Ella había dado un paseo por el bosque y un guardabosques local se fijó en él. El guardabosques lo arrastró hasta el pueblo y vio una luz en la ventana de Caterina. Así fue como terminó allí. Poliña, la hija de Caterina, quedó desconcertada por el planchado varias veces durante la mañana. Era la hija de Tirin y ella le había pedido a Caterina que la dejara ir. Ella conocía a Poliña desde la infancia. Poliña tocó el vendaje en el hombro de ella y sonrió. Elec dijo que lo había curado por completo y decidieron dormir un poco. Poliña fue la primera en meterse en la cama y quedarse dormida sin dudarlo. Contra la pared, Poliña sintió que Oleg la abrazaba. Por alguna razón, no se sentía vulgar en absoluto, y se sintió bien cuando se quedó dormida con la espalda presionada contra el cálido pecho de Giel. Sin embargo, durante semanas después de eso, luchó por dormir bien. Al principio, pensó que estaba soñando con pasos alrededor de la casa, pero encajaban tan orgánicamente en su somnolencia que incluso podía ver su continuación. Como siempre, su abuelo despertó antes que los demás y se fue a pescar. Poliña quería ir con él, pero estaba tan cansada que solo quería dormir. El aroma fresco de las flores de la mañana entraba por la ventana abierta, y Poliña escuchó los pasos detenerse justo al lado de su cama. Supuso que era su abuelo que venía a ver cómo estaba y ver si se había quitado la manta mientras dormía. Poliña escuchó esto locamente y se sentó en la cama sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Frente a su rostro, un enorme ramo envuelto en papel de regalo de color verde brillante la apuntaba amenazadoramente como un arma. Entonces, sucedió. Ella murmuró, ¿quién está aquí? ¿Qué tipo de flores son esas? El hombre del ramo finalmente se reveló y Poliña se dio cuenta de que era Valera, su esposo. La expresión de Valera mostraba una mezcla compleja de sentimientos, que incluían desprecio, disgusto y extraña alegría. Era como si hubiera logrado descubrir algo acerca de su esposa que hacía que sus propios defectos parecieran insignificantes y casi inexistentes. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Poliña, dándose cuenta de lo estúpida que sonaba su pregunta. Su cerebro estaba agotado por el exceso de trabajo y se negaba a funcionar correctamente. Valera suspiró y tiró descuidadamente el ramo sobre la colcha, donde los frágiles pétalos se cayeron de inmediato. Explicó que se había apresurado a comprar las flores para pedirle perdón a su esposa, pero la encontró con su amante, a quien Poliña había seguido su mirada para ver. Ya se había olvidado de Yid, que dormía a su lado. Si fueran amantes, probablemente no podría dormir vestida, espetó estúpidamente.
Valera fue indiferente a su comentario. La gramática del texto necesita mejoras significativas. Aquí hay una versión revisada. Cuando la imagen de un esposo ofendido entró en mi mente, me resultó difícil dejarla ir. El tipo al que estaba señalando nos dejó a mí y a Poliña sin palabras. Hola, dijo Gil, levantándose. Poliña, ¿quieres verlo? Ella sacudió su cabeza. No, no quiero. Nunca he oído hablar de él. Ed se volvió hacia Valerka. La chica no quiere verte, Poliña. Una mueca de disgusto cruzó el rostro de su marido. No esperaba esto de ti. Y ahora no me dejarás en paz. Tus lindos chistes con una cacerola sobre la puerta y una ratonera no son impresionantes. Disculpe, dijo la chica inocentemente. Ya estoy completamente despierto. Y ahora es más fácil hablar. Te gustó muchísimo el puré de plátano, y lo que hiciste con mi camiseta favorita fue muy original. La puerta se cerró de golpe y alguien volvió a caminar por la habitación. Esta vez, Glass apareció en el dormitorio. A diferencia de ayer, su cabello oscuro estaba limpio y bien peinado, y vestía un elegante vestido azul en lugar de una bata de felpa. En su mano, sostenía una jarra de 3 litros con algo oscuro dentro. Al evaluar la situación de Jet despierta y Poliña sentadas en la cama, un ramo de flores abandonado y un hombre con una expresión de inmenso anhelo y tristeza en su rostro, Glass vaciló. Lo siento, pero Poliña incluso se animó cuando me vio. Dudo que algo esté mal. ¿Viniste otra vez para prendernos fuego? No, Glass bajó la cabeza avergonzada. Poliña, me di cuenta de que era mucho más joven de lo que pensaba. Ayer, vine a disculparme. Todo resultó estúpido. Todo fue Fedor. Y Ed sabe sobre él. Confundió nuestros cerebros, a mí y a mi madre. Y ahora él se sienta y dije lo que sea en lugar de trabajar y cuidar a mi hijo. Después de ayer, se aclaró en mi cabeza. Perdóname, Ed. Perdóname. Estoy muy avergonzado. Te traje mermelada de fresa. ¿Quieres cereza? Come para tu salud, y terminará. Así que te la traeré si quieres, por supuesto. Y perdóname, por favor. Paz sonrió, frotando expresivamente su hombro. Gracias, dijo, aunque se interrumpió de repente al notar que Glasa no lo escuchaba en absoluto. Miraba a Valera, que estaba cansada de arreglar los detalles de lo que estaba pasando. Se sentó en un sillón y estaba cansado, girando en sus manos el ramo que nunca le regaló a Senia. Probablemente le pareció que accidentalmente había terminado en el manicomio, pero a ella no le molestaba. Miró a Valera y sus ojos, aunque pequeños y no demasiado expresivos por naturaleza, se encendieron con vivo interés. Una suave pluma de un color diferente jugaba en sus mejillas, y el rubor de estas súbitas metamorfosis de apariencia convirtió a Glasa en casi una belleza. Poliña empujó imperceptiblemente a ella con el codo. Poliña se encogió de hombros. Si te hace sentir mejor, entonces ve a tomarte con mermelada. Vamos a sonreírle tímidamente. Glasa, esta es una mermelada muy sabrosa. Siempre agrego un poco de canela, y Roma, agrega picante al sabor. Valera la miró con sorpresa y luego de repente se echó a reír. Al final, si te metiste en un tonto, entonces corresponde. Bueno, si es picante, entonces vamos. Se levantó de su silla y le entregó el ramo que aún sostenía en sus manos. Tómalo por ti, dijo, y su voz se sonrojó. Lleva las flores a la ciudad. Regresaremos por la noche. Ed se ofreció a decepcionar a todos en su auto. Además, se sentó en el asiento trasero con Valera y Glasa. De vez en cuando, Poliña echaba una breve mirada al espejo, y cada vez estaba convencida de que se planeaba un nuevo romance en la vida de Valera. Casi bromeó ingeniosamente que la teoría de la reducción a cero no mentía, dijo Poliña. Ella no sintió los más mínimos celos. Al ver cómo su esposo coqueteaba con un nuevo conocido al máximo, ya no le preocupaba en absoluto. La niña miró la naciente historia de amor y hasta la admiró. Oleg pareció no darse cuenta de nada excepto de los estrechos carriles consagrados de la carretera. Te llevaremos a casa, le dijo a la pareja en el asiento trasero. O dar un paseo por la ciudad. La indirecta fue más que transparente, y Valera lo entendió al instante. Damos un paseo,
le susurró Poliña al oído. Valera le tendió la mano galantemente para ayudarla. Bájate del auto. Esta glasa es graciosa. Se enamoró de él tan sincera e imprudentemente que uno necesitaría no tener corazón para no responder a esta franqueza con Poliña. Después de todo, ya habían pasado por todo el coqueteo. Miró a su esposa y cada vez que ella le respondía con una mirada y una sonrisa tan amables que no cabía duda de que su matrimonio había llegado a su fin. Una mujer que grita, jura, arregla escenas de celos todavía ama, y la que quien tranquilamente aprueba que su esposo inicie una aventura con otra persona, como si ella se hubiera desamorado. ¿Realmente podría suceder en una noche?, se preguntó, pero no hubo respuesta excepto la más obvia. Poliña lo saludó con la mano. El vaso y sus labios se movieron. Valerca leyó buena suerte en ellos. Oleg tosió y dijo, escóndete con una bolsa. Cuando se quedaron solos con Poliña, Oleg dispuso la felicidad de estos dos. ¿Y tú, eres feliz? Poliña sonrió. No sé, al menos no soy infeliz. Fueron a la casa del abuelo. Oleg vivía en un departamento común, como en el que vivía Poliña con su esposo. Edificio típico, notó lo confundida que la chica miraba a su alrededor. Nada original, pero es bastante posible y necesario para vivir. La voz familiar del abuelo de Poliña salió corriendo de la cocina con todas sus fuerzas al sonido de esta amada voz nativa. Se dio cuenta de la razón que tenía ayer. No había visto a su abuelo durante medio año y logró destetarse. Y ahora, mirándolo, vio claramente lo joven y guapo que era. ¿Por qué vivió tanto tiempo como viudo? Las lágrimas le cosquillearon los ojos, tan sola, pero el abuelo miró a su nieta con su característica mirada aleccionadora. Lo nuestro no es nada para rugir vivo, así que tienes que regocijarte y soltaste una lágrima mal. Oleg, de pie en la puerta de la cocina, sonrió ante el encuentro de estas personas tan queridas entre sí. Le complació pensar que también se postuló a Olenka. Imek dijo. Siéntate, no te detengas. Siéntete como en casa. Aunque estés en casa. Allí esperaba que Poliña no se diera cuenta de sus últimas palabras o simplemente las considerara una broma incómoda. Demasiado avergonzado para ser entendido correctamente, pero la chica lo escuchó y respondió con una mirada larga y atenta. ¿Qué eres, Sash? Él podría responderle que su encuentro fue tan inesperado y accidental. Lo sintió y supo que no estaba equivocado. Lo más importante en su vida es que está sinceramente agradecido con Valerie por engañar a su esposa y Glasa por querer a Valerie. Ella ciertamente no lo dejará salir de sus tenaces patas. Definitivamente dirá algo al respecto, pero no ahora. Un poco más tarde, cuando reúna su coraje. Mañana, es mejor mañana sola. Al irse, se puso un poco triste y miró impotente al abuelo. Rompí con Valera. Él no cambió y, en general, no me cae bien. Somos diferentes. Y siempre supe que no era pareja. El abuelo sonrió, pero Giet se puso en pie. Y sus mejillas se pusieron rojas que el chico le devolvió la mirada. El abuelo siempre adivinaba a todos. Poliña apenas perceptiblemente asintió. Durante el último día, se las arregló para encariñarse con Giot, y ahora, cuando él se fue de repente, sintió cuánto lo extrañaba. Simplemente se fue a otra habitación. Te miré la cabeza para que no te adelantes al motor. Duerme tú mismo. Él te lo contará todo. Siéntate a tomar el té. Tendremos muchas cosas que contarte, ¿no? Y tú, según tengo entendido, abuelo. Te quiero mucho. Lamento que Poliña rara vez viniera. Abrazó a su abuelo como en la infancia e inclinó la cabeza sobre su hombro. Simplemente ya no mueres, ¿de acuerdo? Y te amo, nieta. Y trataré de vivir hasta que tenga 100 años para ver a los bisnietos que me das. Da. Poliña sonrió y suspiró feliz por cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Díselo a alguien de tus amigos. No lo creerán. Milagros, y solo.